Pues una vuelta a clase, la de los niños, atípica, en una situación también atípica, esta situación de pandemia que no sabemos si en un futuro les va a dejar algún tipo de huella. Se lo vamos a preguntar a Cristina Lázaro. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal, Tati? Ahora analizaremos, Cristina, cómo gestionar las emociones de los niños, pero ¿tú crees que todo esto que está pasando va a repercutir, va a dejar huella de alguna forma en los niños, tanto para su futuro inmediato como a largo plazo? Bueno, si la información que se transmite por parte de la familia y de los profesores es la adecuada, no tiene por qué, porque los niños se adaptan, son las personas que mejores se adaptan a las situaciones. Entonces, si lo hacemos bien, si transmitimos la información sin transmitirle miedo y con seguridad, no tiene por qué desarrollar patologías posteriores. Claro, lo que pasa es que muchos de los niños de hoy en día tienen acceso a la información. Yo no sé si un exceso de esa información también es perjudicial, es decir, que sepan todo, que estén viendo los informativos, los telediarios, que estén conectados a algún tipo de plataforma que les informa y que vean realmente lo que está pasando. Claro, de hecho hay que dosificar mucho la información dependiendo de la edad de los niños. Es decir, entre los 0 y los 6 años hay que transmitirle la sensación de seguridad. Es decir, cuando los padres están transmitiendo sobre todo pues intranquilidad, inseguridad o el miedo, esto también se le transmite a los niños. Entonces hay que intentar transmitir esa sensación de tranquilidad, de relajación. En los niños un poquito más mayores, hasta los 12 años más o menos, hay que tranquilizar, pero obviamente sin negar la realidad. Es decir, podemos hablar sin prejuicios, podemos decirles bueno, pues que es una posibilidad el contagio, pero que realmente contamos con recursos y ellos los conocen. Últimamente han estado hablando mucho, se ha estado hablando de las medidas higiénicas para controlar un poco, para paliar un poco el virus, con lo cual pues se puede hablar de todo esto con más tranquilidad. Y un poco los adolescentes, pues también inculcarle esa idea de que tienen que, bueno, de cumplir esas normas, ¿no? Es verdad que a determinadas edades, pues son los compañeros los que más incidencia tienen sobre ellos, ¿no? Es decir, vale más o cuenta más lo que digan los compañeros o lo que hagan los compañeros que los propios padres, pero realmente si controlamos un poco todo esto, si empezamos a establecer horarios, rutinas como las que tenían antes del confinamiento, antes de la pandemia, a poner unos límites, especialmente con pues todas aquellas cosas relacionadas con Internet, con la comunicación, ¿no? Con los juegos, digamos, online, ¿no? También un poco para hacer que ellos vayan empezando a mantener esas rutinas normales y alejarse un poco de lo que es los medios de comunicación y un poco tanta información, tanta sobreinformación que no les ayude. Claro, porque sí me gustaría preguntarte, Cristina, si corremos el riesgo de hacer niños o de hacer que los niños, mejor dicho, bueno, pues estén obsesionados. Se están dando casos en los colegios y de hecho lo sabemos de niños de no te acerques, no me toques, fulanito se ha tocado la mascarilla, menganito no se ha puesto el gel, al otro se le ha caído no sé qué al suelo y lo ha cogido. Es decir, niños que lo pasan mal por las circunstancias y porque ven a lo mejor que alrededor, bueno, pues no se cumplen las normas como las cumpliría él o como se han estado cumpliendo en su casa y en su entorno más cercano. Claro, por eso lo importante es que no solamente desde el colegio, que sí que se está haciendo y se está haciendo muy bien, el hecho de, bueno, de explicarle los nuevos protocolos, es que en casa también se les hable y se les comunique la necesidad de mantener pues esas medidas de seguridad porque es bueno para ellos y sin transmitirle tanta información y sin transmitirle tanto miedo, porque eso es algo que se transmite, ya decía antes, de padres a hijos, el miedo, pero también hay que intentar que, bueno, que ellos se adapten a las circunstancias, de que controlen un poquito también el miedo y que se adapten a las nuevas obligaciones, a las nuevas normas, que se hagan un poco responsables. Y si le vamos un poquito más la edad, Cristina, nos encontramos con los chavales de 13 o 14 años. Hemos escuchado ya a las autoridades sanitarias de la región de Murcia y del resto de España también pedirles precaución y responsabilidad. Hay muchos que siguen quedando, que hacen botellones, que no se ponen la mascarilla, que hacen fiestas. ¿Qué está pasando en esa franja de edad para que no sean capaces con 14 o 15 o 16 años de ser conscientes de un problema, de una pandemia de la que ellos sí tienen información?
Claro, lo que pasa es que ha sido mucho tiempo el que han estado un poco privados de ese contacto social. Entonces ahora ellos entienden que si no hay confinamiento, pues que realmente el peligro no es tal, no es tanto, ¿no? Entonces, por eso decía antes que es importante que los padres transmitan que realmente el peligro existe, que no hay ausencia o riesgo cero de contagiarse y sobre todo que el hecho de que ellos no tengan una conducta adecuada o una conducta que se adapte un poco a las medidas de seguridad, pues puede afectar en última instancia a otras personas. Es decir, no es solamente que ellos se contagien, es que este contagio puede contagiar a otras personas que puedan ser más vulnerables. Entonces hay que hacer un poco hincapié en que sean responsables, que cumplan un poco con la seguridad y un poco pues, para que sean más solidarios con el resto de la sociedad. Y esto es algo que hay que incidir mucho y que entiendan que hay obligaciones que hay que cumplir. Hay, Cristina, opiniones que apuntan a que esto está pasando y que la gente ha estado un poquito más relajada o que está más relajada con las medidas de prevención porque no se ha visto el dolor de cerca, porque no se han visto los ataúdes de los muertos, porque no se ha visto cómo una persona está en la UCI sola, pasándolo mal, sin saber qué le va a pasar en las próximas horas, cómo no se pueden despedir de las familias. ¿Crees que esta irresponsabilidad o esto no estar con las precauciones y con las prevenciones necesarias es porque no hemos visto ese dolor cercano? Pues en gran parte sí. Creo que es necesario, habría sido necesario que se hubieran visto la realidad de los hechos. Nos hemos centrado más, sobre todo algunos medios de comunicación se han centrado mucho en transmitir la idea de que no pasa nada, de que todo está bien, de que hay que salir a cantar, que está muy bien, a aplaudir, a vivirlo todo pues, de una manera más festiva. Pero la realidad era que estaba muriendo muchísima gente y que las UCIs estaban desbordadas y que los medios que se utilizaban, además de ser pocos en los sanitarios, que esto es muy importante, pues hacía que los tratamientos fueran muy duros. Y de hecho ahora sí se han visto fotografías e imágenes de cómo estaban viviendo las personas que estaban ingresadas en las UCIs, pues cuál era su realidad, ¿no? Entonces, si esto se hubiera visto, si se hubieran visto realmente la tragedia que estaban viviendo algunas personas, si se hubiera visto las pocas despedidas que se pudieron hacer de las personas fallecidas, quizá hubiéramos tenido un poquito más de responsabilidad y hubiéramos haber tenido pues más conciencia de lo que realmente estaba pasando, en lugar de centrarnos solo en lo más, digamos, en lo más festivo, en lo más lúdico, que está bien para no traumatizarnos, digamos, ¿no? por esta situación tan anómala, pero realmente ha sido algo muy duro de lo cual debemos ser conscientes, es decir, no tomárnoslo a la ligera. De hecho, unos compañeros de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Badajoz y yo hemos hecho varias investigaciones con respecto a este tema, especialmente pues, con sanitarios y bueno, con otras personas como alumnos también. Y se ha visto que hay una gran incidencia de ansiedad ante la muerte, por ejemplo, de los sanitarios, que son los que más cerca han estado de esta situación, han estado en primera línea, una gran ansiedad ante la muerte de sus pacientes y un gran estado de burnout. Y creo que esto es algo que se debe tener en cuenta, porque estamos empezando otra vez a vivir la segunda ola y tenemos que ajustar las medidas necesarias para que esto no vuelva a repetirse. Aparte de esa ansiedad de los sanitarios, Cristina, ante la muerte de sus pacientes, ¿qué más habéis observado en ese estudio que me comentas de distintas universidades? Bueno, pues realmente lo que se intentó analizar era ver cómo los sanitarios habían estado entrando habían estado viviendo esta situación y intentamos ver, pues, precisamente cuáles eran digamos esos matices que a ellos podían afectarle a su desarrollo profesional y a su vida personal. Entonces intentamos analizar, por un lado, la ansiedad ante la muerte que podían estar sufriendo y aquellas variables relacionadas con el burnout o con el estrés. Y aquí pues lo que se ha visto es que los niveles de estrés, los niveles de burnout estaban precisamente pues motivados por esa falta de EPIs
y por la gran desinformación que había con respecto a lo que estaba pasando, con respecto al virus bueno, un poco pues que se veía que ese descontrol que había, ¿no? No estaban muy tranquilos y muy contentos con la situación que estaban viviendo porque realmente había una relación directa entre la falta de equipos de protección individual y el estrés vivido en las UCI. Cristina, además tú eres especialista en duelos, en gestionar duelos. Entiendo que has estado en contacto durante estos días con personas que no han podido despedirse de sus familiares, que entraron en el hospital, de ahí fueron a la UCI y de la UCI ya no salieron con vida. ¿Qué le pasa a esta gente, Cristina? ¿Qué sensación es la que se te queda cuando no has podido decirle adiós a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu mejor amigo, a alguien muy cercano? Bueno, hay que tener en cuenta que además no era una situación normal y que no solamente es que no se puede despedir mientras se está ingresado, sino que luego no se puede elaborar, digamos, de una manera normal esas despedidas en los tanatorios o acompañar en los cementerios. Y además es que no es una enfermedad que se va desarrollando a lo largo del tiempo, con lo cual te puedes hacer más o menos una idea de que esto va a ocurrir, ¿no? Sino que ocurre, digamos, un poco de repente y además estamos viendo continuamente información de que la gente está muriendo, quiere decir que posiblemente sabes que se va a morir y que no te vas a poder despedir. Esto es uno de los peores acontecimientos que puede vivir una persona, el no despedirse, ¿no? Entonces es como que algo se rompe dentro, ¿no? Y por eso siempre incido mucho en esos rituales de despedida posteriores bueno, pues a la muerte, al fallecimiento. Ahora que, por ejemplo, tenemos, digamos, más vía libre para juntarnos unas cuantas personas o para ir a cementerios y tal, pues ahora es el momento de poder hacer estas despedidas que no se pudieron hacer en su momento. Bueno, pues esperemos, Cristina, que hayamos aprendido algo de esto. De momento parece que no. Sabes que las cosas se están poniendo otra vez feas y no sabemos si vamos a ser capaces de comportarnos como nos tenemos que comportar, por el motivo que sea. Tú has explicado varios de ellos, pero por el motivo que sea es algo que no se entiende. Cristina, gracias por atendernos. Estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días, gracias. Adiós. 57 minutos pasan ya de las 10.